Perfecto. Fíjese que el año pasado usted dio un curso muy Sí, interesante sobre las reglas de miscelánea fiscal. sí. ¿Qué le parece si platicamos un poquito sobre ello? ¿Me queda claro? ¿Sí? Pues lo presento. Pues mis queridos amigos, aquí en un programa más de Robertson Fiscal Informa, estamos con quién creen, con el genio de genios de la materia fiscal. Hasta le llaman el maestro Morita, y es el genio Morita, el ilustre Morita. Acá lo tenemos, pues tiene toda una carrera de trabajo, de estudio, de dedicación, toda una vida en la materia fiscal. Pues yo, su servidor, he aprendido enormidades de él, al igual que muchos grandes, y sobre todo el maestro Morita, pues es un grande entre los grandes, un muy grande entre los muy grandes, y lo tenemos solamente para ustedes. Mi querido maestro, ¿qué le parece si tratamos el tema de las reglas de miscelánea fiscal? Que nuestros queridos amigos contadores lo ven como ley, pero que no es ley. ¿Cómo ve? Sí. Muy bien, con mucho gusto, Memo. Gracias por la invitación. Gracias por las palabras. Sí. Pues empezamos, mis queridos amigos. Las reglas de carácter general, pues son aquellas que nos dice el 33, inciso G, de Código Fiscal de la Federación, que nos van a servir para facilitarnos la vida, para Así es. facilitarnos el entendimiento de lo que son las leyes fiscales. Y estas reglas de carácter general se supone que nos deben de dar a conocer año con año las autoridades fiscales. Solamente que, pues, yo creo que también a las autoridades fiscales como que no le entienden muy bien a la materia, o le entienden de más y nos dan de pedacito en pedacito durante el año. ¿Cómo ve, maestro? Y así es, van haciendo modificaciones constantemente. Sí. ¿Serán legales? ¿No son legales? ¿Dónde tenemos la legalidad? La constitucionalidad. ¿Qué es lo que tenemos con ellos, mi querido maestro? Fíjate, Memo, que tocando ese tema es muy interesante porque desde mi punto personal de vista, son en ocasiones por su contenido tanto ilegales en cuanto a su promulgación, como en su caso inconstitucionales porque pretenden abarcar temas que solo le compete a la ley. ¿Sí? Oiga, maestro. Por ejemplo, Sí, como una muestra, sí. no sé si nuestro público, el público que te está viendo, ha checado por ahí el reglamento interior del SAT, Ajá. sobre todo el noveno, Ok. ajá, donde están facultades del SAT. Y una de las Perfecto. facultades del SAT, ¿te acordarás? Dice que pasara a la Junta de Gobierno todas aquellas leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, incluyendo disposiciones de carácter general. Ajá. Hasta ahorita yo no he visto, Memo, no sé tú, yo doctor, si alguna vez estas reglas han pasado por Junta de Gobierno y han sido aprobadas para que puedan tener validez legal. Pues no, maestro, ninguna ha pasado por ahí. ¿Verdad que no? Ninguna ha pasado por ahí. Sí, sí, Entonces, el 9 y el 10 del reglamento interior del SAT, pues son letra muerta entonces. claro, Y ahí claro. estaríamos hablando de una cuestión de legalidad. Totalmente de acuerdo, porque la autoridad tiene que cumplir con lo que le determinan las leyes y las reglas. O sea, Así perdón, es. su reglamento. En este caso, ¿para qué sería ocioso tener un reglamento el cual no se respeta, no? Claro, claro. Oiga, maestro, pero por ahí ya salió, si mal no me acuerdo, y usted me va a corregir por ahí. Hay una tesis de jurisprudencia, creo que es del tribunal, donde dice que no es necesario que pasen por la Junta de Gobierno. Pero no nomás está en el reglamento del SAT, está también en el reglamento interior de Hacienda. Ah, ok, entonces por ahí nos vamos. Exactamente. Donde no se cumple, pues, ni con el reglamento de la Secretaría, ni con el Así reglamento del es. SAT. Por eso, Recordemos que el reglamento interior de Hacienda le ajá, es aplicable conforme a las reformas del 95. Te acordarás del tercero transitorio, ¿no? sí, claro, claro.
que de ninguna manera también lo invocan en su fundamentación. No, en la emisión de la miscelánea, Ujú, no, como bien dices, no son, no son invocados, ujú. por consecuencia, pues no cumplen con el principio de legalidad, Ah, partiendo del principio de legalidad, ¿estás de acuerdo? sí, claro, claro. Hay que recordar, mis queridos amigos, que en cuanto a la fundamentación y motivación de la competencia se debe de cumplir, con que debe estar, es suficientemente fundado y motivado, ni más, ni de más, ni de menos, y sobre todo debe de cumplir con los dos aspectos, con la fundamentación en materia genérica y la específica, Sí, claro. y no cumplen ni lo uno ni lo otro, para mi gusto. Así es, en mi opinión, te digo, es muy lamentable la tesis, la postura del tribunal, Ujú. pero sí podemos hacer, como es de tribunales inferiores, o sea, ¿estás de acuerdo que no es de pleno, no es de la Suprema Corte? Así Puede es. ser superada, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, maestro. El Totalmente. problema es que haya, de parte del contribuyente y de parte de los profesionales de la materia, haya más, mejor dicho, haya mejores agravios, mejores razonamientos, mejor planteamiento para que la autoridad entre a su estudio, la autoridad jurisdiccional. Ujú. Sí, ya, eso ya es cuestión de amparo, Sí, eso porque, es un amparo. porque el tribunal acá, bueno, lo que me ha tocado, pues nos ha dicho que ya es tema tratado y que el tribunal ya ha dicho que no, ¿verdad? Entonces, en cuanto a competencia, en mi experiencia, pues no hemos seguido los juicios porque nos han dado la nulidad por otras Ajá, cuestiones, no por sí, claro, competencia, claro. hemos conseguido lo que queríamos, ¿verdad? Una nulidad lisillana. Pero sí, Sí, como tiene usted razón, debemos de seguir impulsando esta situación para que esa tesis quede superada, ¿verdad? sí, claro, claro. Por un lado. Por otro lado, también, no sé si has checado por ahí un tema muy interesante que podría ser materia también de una buena controversia, el inherente a facultades y atribuciones. Ajá, Dentro del artículo primero de la ley del SAT, te habla de facultades y atribuciones, que son temas distintos, que son temas diferentes, ¿estás de acuerdo? No totalmente de es la acuerdo. misma facultad que una atribución, aunque para muchos jueces son sinónimos. Exactamente. El legislador no hubiera dicho atribuciones y facultades. Así es. Si las puso el legislador, fue fue con el fin de que se cumpliera con las dos, con las dos cuestiones. Y Ajá. entonces la autoridad ha confundido los conceptos, porque una cosa es facultad, que desde el punto de vista dogmático, la facultad es para el ente Así es. y la atribución es para la persona, Para el funcionario, vaya. para el funcionario. Tan es así que el 124 de la Constitución lo dice, ¿no? Las atribuciones que no estén conferidas a los servidores públicos ah, se Sí, entenderán conferidas a los estados. Ok, no, entonces, de repente vemos que en la emisión de reglas o de resoluciones misceláneas, para empezar, en el artículo sexto del reglamento interior del SAT, ahí se habla de que la resolución miscelánea o las reglas de carácter general son facultad indelegable. así es. Sí, así es. Entonces, ¿por qué hemos visto, mi querido doctor, que de repente la autoridad, el firmante de la resolución no es la jefa del SAT en este momento, por ejemplo, sino han sido los directores jurídicos? Te hablo del pasado, no estoy hablando de este momento. Sí. Entonces, si es una facultad indelegable, ¿por qué una persona ajena la está firmando, la está suscribiendo? Claro. Entonces, la atribución, si no la tiene conferida porque no se la da el reglamento interior, ¿por qué la toma? ¿Por qué la ejerce? Pues porque perdóname la palabra, mi hermano, pero porque les vale madre el derecho, por eso. Pero ahí es a donde entraría el contribuyente y el profesional de la materia,
para reclamar la invalidez de la emisión de la disposición. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Pero el Ahora, problema es que somos muy apáticos, somos muy débiles. desgraciadamente sí, mi querido maestro. Yo he visto, por ejemplo, a mis queridos colegas, porque yo también soy contador, al igual que usted, mi querido maestro. Dice, no, pues es que la regla sí dice y la regla se queda así. Hay que cumplir con la regla. Cuando muchas reglas, yo creo que el 90% de las reglas, pues nada tiene que ver para su obligatoriedad con la ley, porque hay que recordar que para que una regla sea pues 100% obedecible, el legislador debió haber establecido en la propia norma, o sea, en la propia ley, que será a través de reglas generales que el SAT nos va a decir qué onda. Como es el caso de las cláusulas habilitantes, ¿no? Exactamente, son las cláusulas habilitantes, sí. Totalmente de acuerdo, maestro. Que ya también se han pronunciado los tribunales al respecto, ¿no? Sí, así es. Sí, pues que allí sí fue orden del legislador, pues hay que obedecerlo, ¿verdad? Así es, así es. Oiga, Pero maestro, pero no todo ajá. está habilitado, ¿estás de acuerdo? No todo, claro que no. Yo creo que un 90% no está habilitado. Y un ejemplo lo vemos con la contabilidad, con el anexo Ujú. 24, ¿no? Exactamente, así es. Tan es así que la autoridad, pues ni te multa ni te requiere que subas tu contabilidad al portal, porque precisamente ellos saben perfectamente bien que es ilegal, ¿sí? Y que se les va a caer absolutamente todo al momento que el contribuyente quiera. Ahora, yo creo que en tiempos que estamos viviendo, mi querido maestro, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, ante fiscal de fierro o de hierro, contribuyente de acero, maestro. Sí. ¿Sí? Porque el SAT, día con día, las autoridades fiscales día con día están cada vez peor, están cada vez más recaudatorias y hasta Sí, utilizan el derecho penal para recaudar, que o sea, es inadmisible. sí, el derecho penal del enemigo, ¿no? Exactamente. Ahora con la reforma que tuvimos para 2020, de, de que hasta somos comparados los contribuyentes a narcotraficantes, a violadores, a secuestradores. Qué bárbaro, de veras que está mal, muy mal está eso. Pues es que es la forma de recaudar, ¿no? O sea, un estado opresor. Exactamente, es un estado opresor, totalmente de acuerdo. Óigame, estoy hablando de reglas de carácter general, por ahí anda una regla que creo que es la 1.8, si mi memoria no me acuerdo, no me falla, que te dice que con que se suban a la página del SAT, ya es suficiente con ello para que cree obligatoriedad, Obligaciones. ¿cómo ve? Ujú. ¿Sí? Creo que a la autoridad se le olvida el 3 de la ley, de la ley del Diario Oficial de la Federación y el 3 del Código Civil, Ujú. donde nos dice que si no está publicado en el Diario Oficial de la Federación, Sus pues defectos. no tiene ningún valor. Ujú. ¿Sí? Qué opinión tiene usted ahí, maestro? Pues, y la comparto contigo, doctor. ¿Sí? Definitivamente no se ha respetado, en este caso, el de la parte supletoria, que es el Código Civil, que Exactamente, establece que toda disposición para ser obedecida tiene que ser dada a conocer en el órgano oficial. El órgano oficial es el diario oficial. totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que debemos de abrir los ojos, mis queridos compañeros contadores sobre todo, y los que nos dedicamos a la materia fiscal, al litigio o a la planeación. Yo creo que debemos de abrir ya los ojitos en cuanto al derecho y hay que aplicarlo. Hay que aplicar ese derecho que tenemos todos, mis queridos amigos, de ser tratados con el debido respeto y consideración. Debido respeto y consideración, creo yo, que no nada más es que sean corteses y caballerosos. No, es debido respeto y consideración de las leyes, de las normas, tal cual lo determina el 1, segundo párrafo de la Constitución. Correcto. ¿Sí? Entonces, mis queridos amigos, pues, ¿qué creen? Aquí les tenemos a mi querido maestro Morita, el genio y el sabio Morita,
¿Qué más nos puede decir, mi querido maestro, sobre el tema de la defensa fiscal, mi querido maestro? ¿Cómo ve usted que sí lo domina y que sí le mueve la piedra? ¿Cómo ve? Pues retomando como bien decías hace unos minutos, ah, Sí, para mí el 33 del código sí, solo resulta aplicable a la autoridad fiscal, ok, no así al contribuyente, porque ajá, está en el capítulo de facultades de las autoridades, ujú, no de obligaciones de contribuyente, ¿estás de acuerdo? correcto, sí, Entonces, como bien dice la miscelánea, dar a conocer los criterios, pero son criterios que en su momento no pueden establecer más obligaciones que las que ya imponga la ley. exactamente, así es, Vamos totalmente. a partir ahora sí que de normas sustantivas y normas adjetivas, ¿estás de acuerdo? Ajá, sí, claro, claro, sí, así es. La sustantiva me dice qué hacer, la adjetiva me dice cómo lo voy a hacer. Así es, maestro, totalmente de acuerdo. El Oye, problema es que la autoridad confunde los conceptos. sí, ya sé. Sí, dice esto es ley y así lo hacemos y así lo manejamos. Y así lo tienes que hacer. Por ejemplo, todos los complementos de los FDIs, por ejemplo. Ajá, ujú, ujú. Estás de acuerdo que complemento, hay mil y un complementos, ¿no? O sea, situación que el 29 de Código Fiscal y el 29A, pues no lo consideran. Y ni siquiera nos remiten a reglas de carácter general. Y ahí está la prueba, que deberían de habernos remitido, ¿estás de acuerdo? Ahí sí, Totalmente. con toda la razón. Oiga, maestro, y por ejemplo, dicen en el SAT, es que no emitiste el complemento, por lo tanto no es deducible. Así es, ¿Sí? sí. Ahí, ¿qué vamos a hacer? Los que no conocemos, los que somos simples mortales contadores, ¿qué vamos a hacer ahí, maestro? No, pues vamos pues ya sea, dependiendo el monto del rechazo, valorar su defensa, ¿estás de acuerdo? ¿Correcto? Porque ¿Correcto? pues también, si es una compra de 300 pesos, pues a lo mejor no es representativa, o sea, desde el punto de vista económico. Claro, Pero si es claro. una compra de, no sé, una deducción que pretendemos de 500,000 pesos, pues Ajá, me queda claro que desde luego habrá que defenderla, ¿no? totalmente de acuerdo. Así es. Sí, y tendríamos que utilizar pues el camino largo si es que se quiere hacerlo de esa manera, a través del recurso de revocación, luego el juicio de nulidad, y en su caso el amparo, si es que nos llegan a dar palo en el nulidad, Ajá, o directamente a juicio de nulidad. perfecto. En cuanto a ello, mi querido maestro, pues la autoridad, ellas quieren recaudar sea como sea. Sí, Ahora sí que como dijo Calderón en sus tiempos, haya sido como haya sido. ¿Sí? así es. ¿Qué le recomienda más a nuestros queridos amigos? Que primero acudan al recurso nulidad, al juicio de nulidad o al recurso de revocación, para proteger su patrimonio, vaya, que es lo que más les duele a los empresarios. Fíjate que yo en lo personal soy más propenso al juicio de nulidad que al recurso de revocación. ¿No? El recurso de revocación tenemos la desventaja de que seremos juzgados por el mismo emisor de la norma. Sí, ok, Diferente departamento, pero al final de cuentas es la misma autoridad. perfecto, muy bien. Entonces en el tribunal podríamos hablar de que todavía gozamos de imparcialidad. Ujú, Y esa imparcialidad, pues se va a ver reflejada una vez que se emite el fallo, ¿no? claro, 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 totalmente. también tenemos el riesgo de que, pues, no nos fallen favorablemente, que nos fallen en contra, Ajá, pero el problema es la actitud, digamos, pasiva del contribuyente, que es lamentable. El contribuyente debe proteger su patrimonio, debe proteger su fuente de empleo, debe proteger, y más ahorita con esta situación de caos financiero que hay. Hay un caos social, hay un caos político y hay un caos financiero, ¿estás de acuerdo? Para mí, totalmente de acuerdo. la pandemia trajo esos tres efectos. Sí, No hay credibilidad en el Estado.
Tan es así que nos habían dicho que esto iba a durar una quincena o 40 días y a la fecha ya llevamos 5 meses y no hay para cuándo concluya. Ah, exactamente. Ya no hay credibilidad en un Estado. Sí, Pero el Estado no ha parado su presión hacia los contribuyentes. En exacto. otros países, como por ejemplo Dinamarca, Holanda, dieron muchas facilidades, incluso Salvador dio muchas facilidades. Aquí en México, pues, ¿qué facilidades tuvimos? Ninguna. Ningún estímulo, más que el apoyo que nos da a través del IMSS, que es una miseria, 25,000 pesos, es una mentada de madre, o sea la que verdad. hasta un insulto, ¿no? Eso Totalmente de lo paga acuerdo. eso lo paga el contribuyente de renta, ¿no? En un mes. Claro, claro. Pero bueno, eso nos trajo un caos financiero porque pues está paralizada la economía, está muy, muy revolcada la economía. Y el caos social es toda la pérdida de empleos. Y ese es un caos social porque esa gente que se queda desempleada necesita de recursos para poder subsistir, para poder sacar adelante a su familia y probablemente puedan incurrir pues en cuestiones eh, como delinquir, ¿estás de acuerdo? O sea, es el Claro, riesgo. Es claro el que riesgo. sí. ¿Por qué? Porque tienen que llevar y procurar el sustento a su familia. Así es, querido maestro. Ahorita no hay empleos, ahorita tú, al contrario, te llegan una oferta impresionante de gente que quiere trabajar porque pues se ha quedado desempleada. Entonces, y el Estado, como tú bien dices, Estado opresor, Estado presionando mucho, entonces, pues lo que hay que cuidar es a las empresas porque son las que generan la economía, son las que generan el sustento diario de millones de personas en México. Así es, mi querido maestro. Totalmente de acuerdo en cuanto a ello. Y lamentablemente nuestro gobierno federal no está dispuesto a apoyar a las empresas, ¿eh? Ya lo dijo nuestro presidente Andrés Manuel, que no se les va a apoyar. Lo único, como bien dice usted, son 25,000 pesos a través del IMSS. Yo no sé, la verdad, por qué a través del IMSS, que ahí sí no tenía nada, mucho que Es ver. que es muy bueno para cobrar, acuérdate. Ah, sí, ¿verdad? Es letal en cuanto al cobro. Sí, pero totalmente ilegal. No, mira, es otro tema hablar del IMSS, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, maestro, así Fíjate es. que tocando el tema de la miscelánea, Ujú, hay una jurisprudencia, seguramente la has de recordar. ujú, Esta jurisprudencia es de febrero 2018, ok, es el número de registro 201-6282. Está en la Gaceta del Semanario, bueno, el Semanario y su Gaceta, en el libro 51, sí, y habla de la miscelánea y dice, en la parte que nos interesa, toda ajá, vez que por su naturaleza no es obligatorio ni establece alguna carga a los contribuyentes. así es. Este es un criterio no vinculativo que fue el 27 ICR, que Sí, dio motivo a esta tesis. Ajá. ajá, ajá, Pero ahí nos prueba una vez más de que las reglas de miscelánea no crean obligación alguna, claro, y claro. mucho menos los criterios no vinculativos, ¿estás de acuerdo? Totalmente, por eso son no vinculativos, eso y nada es la misma. Pero cuando llega la autoridad no piensa así, Ah, no, doctor. ellos te la aplican, así es. Y es ahí donde tiene que valorar mucho el contribuyente si hace valer en su beneficio un medio de defensa. Totalmente de Pudiera ser acuerdo. hasta el amparo. Vamos, tendríamos que ver que no se coloquen las causales de improcedencia del amparo, ¿no? Claro, Del claro, 61 sí, de la ley así de es. amparo. Sí, De ahí en totalmente de fuera, si acuerdo. no se coloca ahí, pues, o las causales de sobreseimiento, ¿no? Del 62. Sí, De ahí en fuera, pues, reclamar de que lo que está haciendo la autoridad contraviene el principio de legalidad, contraviene el derecho a la economía, se violenta, en mi opinión, muchos actos de autoridad violentan el 25 constitucional. No sé qué así es. opines. Sí, sí les Porque dice pardo. que bajo criterios de equidad social Ujú, se apoyará e impulsará a los sectores social de la economía y al sector privado de la economía. ajá, Se apoyará e impulsará.
Eso significa que es una orden del constituyente, apoyar e impulsar a la economía, a los Totalmente de sectores social y acuerdo. privado. Y la autoridad pues no apoya ni impulsa, sino por el contrario, Es ajá, represiva, así es es totalmente represiva. represiva, cierra fuentes de trabajo, ajá, Entonces, recauda muchas veces sin tener, no digo que no tenga la razón, ujú, quien haya infringido o haya quebrantado la norma, pues tendrá que hacer frente a su conducta. Pero claro. muchas veces la autoridad, te lo pongo en un ejemplo muy sencillo. Sí, Vamos a imaginar que la persona que ahorita está de responsable o en el área de emisión de facturas, ajá, ajá, ujú, pues le da clic, ya sabe, le da enter para que salga la factura electrónica sí, y no le aparece reflejada en su contabilidad. ajá, Entonces, como no está bien preparada, porque no es contadora, porque no es abogada, porque es una persona que estudió, quiero pensar, relaciones internacionales o relaciones públicas, ajá. pues le vuelve a dar enter. Y después de 8 enters, ajá, Ya aventó ocho ingresos. 8 ingresos, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, maestro. Totalmente de acuerdo. Porque vamos a encontrar algo que debía de haber previsto la miscelánea. Sí, En el Código Fiscal y en el reglamento del código no habla, bueno, sí habla de la cancelación de comprobantes, sí, pero nunca habla del plazo. exactamente. Sí. ¿Estás de acuerdo? Ujú, totalmente de acuerdo, maestro. Teóricamente podríamos hacerlo antes de presentar nuestra declaración anual. Sí, así es que sí Pero es. ¿qué pasa si no lo hago? Pues queda como ingreso, maestro. Nos queda como un ingreso que cuando la autoridad revise, haga compulsa de lo declarado contra lo emitido por el parte de ellos, pues van a Ajá, encontrar 7 comprobantes más, ¿no? así es. Y como no los declaré, Ah, son ingresos no declarados. y No me aparte, digas que eso es una cuestión de violación a la obligación de contribuir. Eso es un total- error. totalmente de acuerdo. Y luego nos vamos a enfrentar con que nos van a cancelar los sellos. Nos van a restringir, porque ahora nos cancela restringir los sellos Restringir el sello digitales. digital. Nos van a querer decir que estamos simulando. Así Nos es. van a querer decir que estamos como defraudadores fiscales, o por lo menos como asimilados a defraudadores fiscales. ¿Sí? Sí. Entonces, sí, tienes usted toda la razón del mundo, maestro. Jamás nos dijeron cuándo lo vamos a cancelar. Y yo creo también que en el mismo panorama presenté mi declaración anual y me di cuenta que no los incluí. ¿Los puedo cancelar posteriormente a la declaración anual? Sí, yo digo que sí. Yo también, nada más hacemos una complementaria cuando mucho. O un escrito libre, porque no hay formato. Ah, esa es la otra, un escrito libre de conformidad al 31 de código, ¿no? Por ahí está. Correcto, correcto. ¿Sí? Porque no Es, hay un formato, ¿estás de acuerdo? claro que sí, maestro. Pero ¿qué creen? La autoridad luego te dice, no, pues es que no es procedente. Y ese es el problema, su postura. Y no puede ser porque resulta que el mismo día, con diferencia en minutos, salen 8 certificados, 8 CFDIs a la misma persona y por la misma cantidad. Claro, claro. Lo primerito que nos van a decir ahí es que estás simulando operaciones. Así es. ¿Sí? Es lo Eso, primerito que te van a decir. que no estás declarando correctamente, Ujú, independientemente de las multas que en su caso procedieran, pues te van a ujú, fincar un posible crédito fiscal y es ahí donde hay que valorar que definitivamente pues necesitamos forzosamente la defensa como herramienta, sí. como mecanismo alterno de solución de un problema que la autoridad lamentablemente nos está propiciando ella misma, ¿no? Y que pudo haber resuelto con una regla de miscelánea, ¿estás de acuerdo? Claro, Lo que claro. debía estar en miscelánea no está y lo que no debe de estar está. Así es, maestro. Totalmente de acuerdo. Sí, exactamente. Lo que debería de estar no está. Y lo que de plano no debería de estar, ahí no lo ponen. Ahí como que la autoridad cree que la miscelánea fiscal es un parche a la ley.
A la ley, efectivamente. Yo creo que eso es lo que la autoridad, en el pensamiento, en la cabecita de las autoridades que están allá creando o modificando la miscelánea, ellos creen que a través de miscelánea fiscal te pongo el parche y aquí es lo que tienes que hacer. Hay que recordar que 31 cuartos nos dice que sí, que tenemos que pagar, que contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa que disponga quién, las leyes, no las reglas, no los reglamentos. ¿Sí? Porque el reglamento es una norma que te va a decir el cómo vas a hacer las cosas, no qué cosas vas a hacer. Y las reglas de carácter general, pues son para que te beneficie, no para que te obligue. Y si bien es cierto, 90% de las reglas de carácter general no son derivadas, ojo, no son derivadas de ninguna mendiga ley. Pero la autoridad te dice que el 99% o el 100%, todas las debes de cumplir. Porque si no, no es deducible, porque si no, estás ocultando ingresos, que eso es gravísimo, jamás oculten ingresos. Si tus ingresos en el periodo fueron de 1,000 millones de pesos, te felicito, que bueno, no los ocultes. Porque ahí sí, en mi opinión, no sé si lo comparte usted, maestro, ahí sí tienes un Sí, gravísimo problema. sí, claro. Para Se ello coloca. tienes, para ello tienes 100,000 deducciones. Sí, Nada más hay que estudiarle, hay que leerle. Tal cual lo hace todos los días, porque me consta, porque yo lo he visto a usted, maestro, que usted hasta tarde está estudiando y está analizando y está viendo cómo hacerle para que los contribuyentes, para que usted, la verdad, Dios, usted es un ejemplo para mí, mi querido maestro. muchas gracias. ¿Cómo hacerle para pagar de manera proporcional y equitativa? Sí, ¿Sí? correcto. Lo justo, lo que es legal. Porque tanto es justo pagar 0 como es injusto, puede ser injusto pagar 1,000,000 o Sí, 20 claro. millones. ¿Sí? Todo depende de la óptica legal con la que se aplique, ¿no? Exactamente, maestro. Así es, para eso tenemos la jurisprudencia, para eso tenemos los criterios. Hablando de los criterios, hay unos criterios normativos que el Ujú. propio SAT nos dice cómo hacer las cosas. Y también de los criterios no vinculativos, ahí nos está diciendo cómo hacer las cosas. ¿Sí? Sí, Puesto que los criterios no vinculativos no son obligatorios. Pero sí. ¿qué creen? Los normativos sí son obligatorios para el SAT, Ujú. porque ya está, hay jurisprudencia del tribunal colegiado que nos dice que si el SAT no obedece sus propios criterios normativos, pues puede tener problemas hasta de carácter penal. Ujú. ¿Sí? Entonces, está sencillo, hay que aprovechar ese anexo 7 de la Sí, resolución miscelánea fiscal y hay que aprovechar esos criterios no vinculativos para saber cómo le vamos a hacer. Ellos mismos nos lo dicen, nada más que veladamente, hay que ver, como les dije hace ratito, hay que abrir los ojos, eso es todo. ¿Sí? sí, hay que hacerlo bien, punto. Exacto, hay que hacerlo bien. Como Dios manda, como la ley manda, no como el SAT manda. Como la ley ¿Sí? ordena, eso es todo. Exactamente, mi querido maestro. Fíjate Porque, que hay otra tesis, uh-huh, ajá, que prevé, es una tesis aislada de 2016, sí, 201, 32, 39 es el registro, sí, dice que la Suprema Corte de Justicia es competente para conocer del recurso de revisión en que se cuestiona la constitucionalidad de aquella, hablando de la resolución miscelánea. ok, Y dice, en la parte que nos interesa, dice, las reglas de carácter general, resolución miscelánea, al ser más generales, actualizan la competencia de la Suprema Corte de Justicia para conocer su impugnación en la medida en que, por una parte, pueden resultar directamente violatorias a los derechos previstos en la ley fundamental. Esa es la parte interesante, ¿estás de acuerdo? sí, He ahí a donde hay que decirle a nuestros queridos amigos que nos están viendo que tienen que ver si alguna disposición de la miscelánea, que hay varias, violentan derechos fundamentales. claro. Y si hay esa violación, ya está esa tesis que establece que sí es factible el amparo cuando hay una violación a derechos fundamentales. Así que no tendríamos que usar el camino largo, el camino de la revocación, el camino de la nulidad.
sino directamente al amparo. El paro indirecto, en cuanto nos lo Amparo en apliquen. directo, exactamente. Sí. Ahí tenemos 15 días en términos del artículo 21 de la ley de amparo, ¿no? Exacto, son 15 días de que Los te lo 15 apliquen. días, un juez de distrito, para que conozca del asunto y en dado momento, lo que sí, a recordarle a los amigos que nos ven, que con las reformas de 2003 a la ley de amparo y a la Constitución, al 107 en particular, pues hoy no podemos irnos a una defensa fiscal si no antes garantizamos el interés fiscal. Así es, 135 de la ley de amparo. Ajá. 135 de la ley de amparo, exactamente. Ujú. Sí. Y es el 107 constitucional. Entonces, hay que garantizar, para poder conseguir la suspensión, hay que pedirla porque esta no es de oficio, esta va a ser de petición de parte. Hay que solicitarla. Así es. Hay que Oiga, solicitarla. ¿y cómo la vamos a garantizar, maestro? Pues con cualquiera de las formas. Tenemos muchas formas. Ajá, Pues tenemos todas las posibilidades del artículo 141 de código. exactamente. No nada más, es en efectivo. No, claro, tenemos 6 formas de garantía. ¿Sí? Incluso podemos garantizar hasta con bienes intangibles. La marca, por La ejemplo, marca, el logo. tengo debidamente registrada mi marca y mi marca vale 300 millones de pesos. Y Ese sí, el crédito fiscal fue de 20 millones. con eso garantizamos. Con eso garantizas. Por ejemplo, tu listado de clientes, Sí, tu cartera. tu cartera de clientes, no lo que te deben los clientes, no. Estamos hablando de intangibles. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, tu lista, por eso dije tu listado. Por ejemplo, las Las rutas de venta. rutas de venta. Todo eso es dinero, mis queridos amigos. Nada más que hay que evaluarlo y que te lo haga un corredor Sí, hay que reconocerlo en la contabilidad. y reconocerlo en tus estados financieros, así es. ¿Sí? El problema es que, pues, son temas que no hemos aprovechado las bondades de las leyes, de las propias NIF. Eso está en la NIF C8. Ah, exactamente. Está en la NIC 38 y entonces a nivel internacional. Entonces, podríamos aprovechar el beneficio que nos da ese tipo de bienes. Incluso, mi querido doctor, Sí, ¿qué pasa si, por ejemplo, eh, yo te debo a ti 1 millón de pesos, sí, ¿ok? Y resulta que te lo quiero pagar, bueno, te lo voy a pagar definitivamente, sí. pero vamos a constituir una garantía sobre ese 1 millón de pesos. Y Ujú. esa garantía la registramos en el RUG, Sí, Registro Único de Garantías, que está previsto en el Código de Comercio en su artículo 20. ajá. Ujú. Lo registramos y ese registro de garantía mobiliaria, de garantía que ya está registrado en el registro público, ¿hará las veces de garantía para efectos fiscales? Yo me supongo que sí. ¿Por qué? Pues si ya fue Porque registrado como tal, no le escuché, maestro. si ya fue registrado como tal, como una garantía mobiliaria, Ajá. y con eso te garantizo la deuda que tengo contigo del 1 millón de pesos, Sí, suponiendo que yo no te pagara, tú harías efectiva la garantía, ¿estás de acuerdo? totalmente de acuerdo. Entonces ahí está la prueba de que los intangibles son bienes y son Claro, garantías. claro que sí, maestro. El problema es Totalmente. que las empresas no han explotado ese potencial que tenemos ahí. Yo Exacto. creo que este año pudiera ser una excelente posibilidad o posición debido a la problemática financiera que traemos. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo y de ahí vamos a poder salir adelante sin necesidad de desembolsar para pagar impuestos, que es 100% legal, constitucional, que pagues tus impuestos, por favor, no los dejes de pagar, pero en dado caso como son lo que estamos viviendo, no tienes el efectivo o pagas impuestos o le pagas a tus empleados, ¿qué es lo que voy a decidir? Pues pagarle a mis empleados, Digo, porque materia si prima. a la materia prima, lo que pasa es que en las escuelas de contabilidad, yo me acuerdo cuando estudié contabilidad, nos enseñaron, primero paga y después vemos, ¿sí? Porque la autoridad siempre tiene la razón, así me enseñaron. Ya después cuando estudié Derecho, me dijeron,
primero paga y vamos a ver si tiene la razón. Pues estudié la maestría, doctorado y me dijeron, la autoridad nunca tiene la razón, pero tienes que garantizar. ¿Sí? Entonces, yo creo que es una excelente forma lo que nos acaba de comentar el maestro Morita. Hay que garantizarlo sin que vayas a matar a la gallina de los huevos de oro. Porque después ni huevos ni gallina. Así es. ¿Sí? ¿Y cuál es la gallina de los huevos de oro? La empresa. ¿Sí? Eso es. En México, mis queridos amigos, la materia fiscal es un producto no es originaria. Sí. Originaria es el Código de Comercio, Código Civil, eh, son Las leyes de cobertura. las leyes de cobertura. ¿Sí? Hay que recordar que en materia tributaria tenemos dos aspectos, el hecho generador y el hecho imponible. Sí. Sin el hecho generador no hay hecho imponible, mis queridos amigos. Entonces, hay que cuidar el hecho generador para Sí, poder claro. pasar al hecho imponible. Claro. El problema es, mi doctor, es que hay colegas que los confunden como si fueran un solo concepto y son conceptos totalmente diferenciados. Totalmente distintos en cuanto a juridicidad y naturaleza y todo. ¿Sí? Sí, sus alcances, sus efectos. Todo totalmente distinto, no tiene nada, o sea, sí tienen mucho que ver uno con otro, pero sin uno no puede haber, no existe el otro. Sí, ¿Y claro. cuál es el uno? El hecho generador. Sí, sí, el hecho imponible es la consecuencia del primero. Exactamente, mi querido maestro. ¿Sí? El problema, ¿sabes cuál es? Es que es como cuando dicen, yo no soy de esa vertiente ni de esa corriente. Ujú. Oye, pues fíjate que vamos a hacer una planeación fiscal. Yo no soy de la idea de que exista como tal la planeación fiscal. Ajá, Es una consecuencia, sí, así es una es un consecuencia. resultado, Sí, no un fin. exacto, eso es el Porque si tú lo resultado, haces ¿no? con ese fin, obviamente puedes rayar en ahora sí que en los bordes de la ilegalidad o de la Ilícita, conducta antijurídica, ¿estás de acuerdo? totalmente de acuerdo, maestro. Así Pero es. si, por ejemplo, hacemos una planeación financiera o una planeación administrativa o una planeación corporativa, De ahí va a derivar, pues, la pueden materia derivarse fiscal. beneficios. Totalmente de acuerdo, Si un maestro. beneficio es una reducción en la carga impositiva, no significa que yo esté dejando de pagar impuestos. Significa que estoy buscando la forma más correcta de pagarlos. Exacto, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Y para eso aprovecho, como tú bien dices, las diferentes leyes que tengo alrededor. El problema es que nos hemos encuadrado mucho en solo estudiar leyes fiscales. Así es. Sí. Y eso Bueno, es, ese es el y error. además estudiarlas mal, ¿estás de acuerdo? Así es, maestro. Porque A más de estudiarlas mal, totalmente de acuerdo. porque de entrada vamos a tener criterios discrepantes. El abogado tiene un criterio, Sí, la autoridad tiene su criterio, sí, el auditor tiene su criterio, el totalmente. contador tiene su criterio, y entonces el empresario no sabe con quién de los cuatro tendrá la razón. Y Exacto. entonces, pues pudiera lamentablemente perder una gran oportunidad que la misma ley le permite, le favorece. Claro, claro. Sí, porque, Eh, por ejemplo, el contador me dice, es que el artículo 16 de renta me dice que con el solo hecho de haber emitido la factura, ya, ya es ingreso. sí, ¿Sí? El empresario dice, no, espérate, pues ni siquiera he recibido un centavo. sí, claro. ¿Cómo que va a ser ingreso? ¿Sí? Hasta que no haya una modificación positiva del patrimonio. Exactamente, porque con el solo hecho de haber emitido una factura, ahí no tiene ninguna modificación positiva de patrimonio. Así es, así es. ¿Sí? Aunque el auditor me va a decir, no, es que sí lo tuviste porque lo mandaste a cuentas por cobrar. Sí, Y si correcto. me equivoqué al haber hecho la mendiga factura, Sí, así es. ahí no hay ninguna cuenta por cobrar. ¿Quién me va a pagar? Si tenía que ser por 100,000 pesos y por un cero más me equivoqué, ¿quién me va a pagar 1,000,000 de pesos? Nadie. ¿Sí?
Pero la ley es la ley, si la queremos ver de esa forma, como contador o como auditor, pues es muy cuadrada, ¿sí? Sí. Pero para nada. Por eso ya desde las épocas de Ulpiano y Justiniano nos dicen las leyes no se pueden leer o estudiar de manera aislada, tiene que ser concatenado todo para poder darle el alcance y contenido de la misma. Que de otra forma, nomás vamos a estar haciendo puras babosadas. Sí. Así que, digamos que la forma más concreta de leer es, primero, antes que nada, leer, pero Sí, leer. Aprender a leer, así es. con puntos y comas, con dos puntos, con párrafos, con guiones, todo, todo, todo. Sí, Y después de leer, hacer una etapa que es la etapa del entendimiento, es decir, la comprensión. ajá, uh-huh. Una vez comprendido, ya lo puedes entender. Sí, Y una vez que lo entiendes, ya lo puedes aplicar. uh-huh. ¿Sabes cuál es el grave problema de muchos de nosotros? Que ¿Cuál, yo mi que querido así maestro? iniciamos, que solamente usamos la fase 4, aplicar. Exactamente. Yo Sí, la verdad que sí. me acuerdo y no lo digo con coraje, sino lo digo con experiencia. Cuando yo en mis pininos, en mis inicios, trabajaba de auxiliar de contador, yo le Uh-huh. preguntaba al contador y me decía, hazle así, y yo le hacía como él me decía, aunque Ajá, estuviera mal. sí, Con el paso de los años, cuando fui estudiando la ley y cuando fui entendiéndola y queriéndola más, me di cuenta del grave error que había yo cometido. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? claro. Porque no había yo leído, yo había seguido las indicaciones al pie de la letra. Así es. Eso no era lo que decía o lo que quería decir, ¿no? Claro, pues sí. Entonces no tengas un auxiliar, ten una computadora. Fíjate, hay un tema muy interesante, muy controversial, que seguramente ya lo has visto. Eh, si tú checas todo el capítulo, todo el título de personas físicas, Ajá, vamos a encontrar, es producto de la lectura, vamos a encontrar tres elementos del tributo. Encontramos al sujeto, que es la persona física, encontramos la base, que es el ingreso, ajá, y encontramos el objeto, que es la materia, es decir, por actividades empresariales, por actividades de arrendamiento, por ingresos por dividendos, ingresos por salarios. Entonces encontramos tres elementos de la contribución, sí, tanto el sujeto como el objeto como la base. Yo les he dicho en algunas pláticas, en algunos eventos, ¿ya checaron el objeto de renta en personas morales? ujú, Porque vamos a encontrar en el 16 los ingresos sí, de la persona moral. ujú, En el 17 encontramos el momento de acumulación. así es. Y en el 18 los otros. Sí, Pero ¿y el objeto? exactamente, pues no Se hay. les olvidó. Se les voló, así es. Sí, nada hubiera pasado, mi querido doctor, si hubieran Ujú, dicho por los ingresos producto de su actividad económica. Punto. exacto, Pero les exactamente. faltó esa palabrita. Claro, Sí, para que nos den la razón en un tribunal es va a imposible. estar ¿Estás en de chino, acuerdo? ¿eh? Va a estar Se en cae, chino. se cae la recaudación, ¿estás de acuerdo? Totalmente, no conviene eso, No no conviene, conviene. obviamente. Ese Sí. error tiene siglos ahí en la ley de renta, ¿eh? Ajá. Y eso que derogaron la anterior y pues la volvieron a hacer. Pero la volvieron a hacer igualito o peor. A lo que yo quiero llegar es a que seamos más analíticos en la lectura, mi querido Ujú, doctor. perfecto. De que aquí los participantes, los que te están viendo a través de tu programa, ah, Gracias. se metan más a lleno, analizar más y más y más a detalle precisamente las normas Sí, para encontrar precisamente su contenido. No dar por hecho, dar por sentado de que todo mundo lo hace así y así hay que hacerlo. No, no, no. Hay que convencerse. así es, maestro. Dijeran por ahí, hay una canción que se llama Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Creo que es canción. Correcto.
Miguel Manuel Serrat. Ándele de Juan Manuel Serrat. Y es que es cierto, en materia tributaria no hay un camino definido como tal. ¿Por qué? Porque los conceptos de proporcionalidad y equidad y legalidad, pues se van construyendo día a día. En mi opinión, se van construyendo día a día, sobre todo Así es. la proporcionalidad y la equidad. ¿Sí? Entonces, pues tenemos que, como bien dice usted, analizar, leer la ley tributaria, tal cual como alguna vez me lo enseñó el maestro Gusberto Soto, que por cierto le manda muchos saludos, y usted mismo también me lo recomendó. Las leyes fiscales se leen despacito, ¿sí? Y hay que respetar las comas, los puntos, las diéresis, los dos puntos, los párrafos. La acentuación incluso. Exactamente, porque nuestro querido idioma, el español o castellano, es muy rico y es muy vasto. ¿Sí? Por ejemplo, mi hija está estudiando ahorita Derecho y le gusta el derecho corporativo y el fiscal. Que bueno, ojalá se dedique a ello. Porque luego me salió el otro día con que quería dedicarse al penal. No le digo tú no, penal no. ¿Sí? Que bueno, me van a disculpar mis amigos penalistas, pero bueno, yo la verdad la materia penal la tengo muy reservada. ¿Sí? No por la materia en sí, sino por quienes aplican la materia. Es una materia, desgraciadamente, en México, ya me quedé hablando solo, se le cortó la comunicación a mi querido maestro Morita. Vamos a ver si podemos recuperarla.